Y para hablar de este y otros temas nos acompaña acá en estudios el viceministro de Autonomías, Gualberto Rivas. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, estimada Gabriela, y muy buenos días a toda la teleaudiencia de la revista. ¿Qué es lo que opina a propósito de lo determinado ayer en el Cabildo de la Ciudad de La Paz? También se realizó otro muy similar en Cochabamba. Bueno, estos cabildos realizados en La Paz y Cochabamba más se parecen a un cierre de campañas políticas de la oposición, ¿no? Que están jalando algunos temas al calor del momento electoral y prácticamente lo tomamos así nosotros, ¿no? Que prácticamente son pronunciamientos absolutamente políticos, con presencia de los líderes de la oposición, con presencia de candidatos de la oposición. Entonces, sin embargo, nosotros no menospreciamos las concentraciones que se están realizando en el marco democrático, de la vida democrática de este país y valoramos que se haga ese tipo de manifestaciones. Pero las determinaciones son contundentes: desconocer al binomio oficialista, exigir la renuncia de los vocales. Sí, eso siempre ha sido la posición política de la oposición, ¿no? Desconocer desde un principio. Han estado con esa bandera política y no es nada extraño que lo embanderen en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, ya ese debate para nosotros ha pasado. Para nosotros estamos esperando las elecciones del 20 de octubre y es donde el pueblo boliviano decidirá democráticamente pues quién va a gobernar el país, ¿no? Y bajo el argumento de que continúa la vigencia, ya han ratificado la vigencia del artículo 168, van a desconocer los resultados de la elección si son favorables al binomio oficialista. Es el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, no ha sido modificado. El binomio Evo Álvaro han sido habilitados por una sentencia constitucional, ¿no? Entonces, pero hay un conflicto ahí porque el artículo 168 dice que no pueden ser reelegidos. No, pero ya sabemos todo el proceso que se ha seguido, ¿no? Entonces ya tenemos una sentencia constitucional, el Tribunal Constitucional ha dado su pronunciamiento, entonces en base a ello ya el pueblo boliviano sabe que está legalmente en carrera el binomio Evo Álvaro y estamos en las elecciones. Permítame, viceministro, ¿no? Porque hay preguntas también desde la Ciudad de La Paz. Natalia Girard, buenos días. Gabriel Oviedo, buenos días. Igualmente saludamos al viceministro. Viceministro, cabildos en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba. En democracia se debe siempre escuchar a la mayoría. ¿Por qué no escucharlos y atender las conclusiones de estos cabildos? ¿Y qué les responde usted? ¿Qué les dice a ellos? He dicho que valoramos realmente la manifestación democrática de las personas y sobre todo también valoramos que se haya realizado una importante concentración en un cabildo en Santa Cruz donde la población ha manifestado diferentes preocupaciones y que nosotros lo asumiremos con mucha responsabilidad también en nuestra próxima gestión de gobierno, ¿no? Entonces son muchos temas a tomar en cuenta, más allá de la intencionalidad política que tengan ciertos pronunciamientos de algunos líderes políticos de la oposición que se han manifestado durante los cabildos. Más allá de esa manifestación política de los líderes, lo que a nosotros nos interesa es las preocupaciones de la población boliviana, de la población cruceña en su conjunto, ¿no? Que nosotros sí tomaremos en cuenta de ahora en adelante. Viceministro, también hay un referéndum que las personas en los 3 cabildos piden sea respetado, que esté por encima de muchas cosas. ¿Por qué no considerar este pedido? Ya este pedido ha sido considerado, lo ha analizado el Tribunal Constitucional, yo decía, y tenemos ya una sentencia constitucional que habilita al binomio Evo Álvaro. En base a esa sentencia es que estamos en carrera electoral en estos momentos y estamos habilitados y todo el mundo está habilitado, todo el mundo está yendo a las elecciones. Democráticamente, el pueblo boliviano el 20 de octubre será quien elija a su presidente, vicepresidente. El pueblo boliviano elegirá a su asamblea legislativa plurinacional, ¿no? A ver, quién va a gobernar el país, quién va a tener que cargar en las espaldas el desarrollo del país, ¿no? ¿Es la continuidad del desarrollo económico del país o es un retroceso hacia atrás? Eso lo va a decidir el pueblo boliviano. El tema es que el pueblo boliviano ya había decidido en ese referéndum, es lo que habían precisamente resaltado en estos cabildos. Ya todos sabemos cuál ha sido el trasfondo y cómo se ha desarrollado ese referéndum, ¿no? Yo creo que ya no es en este momento un tema de debate. En estos momentos el tema de debate es las propuestas de desarrollo para el país, ¿no? El pueblo boliviano está esperando continuidad de un proceso de desarrollo del país, de un proceso revolucionario, de un proceso de cambio del país que ha dado grandes resultados hasta estos momentos,
o el pueblo boliviano decidirá si al final vamos hacia un retroceso, retomamos los gobiernos neoliberales y volvemos hacia atrás al subdesarrollo, a bajar el nivel de Viceministro, pobreza. otro de los temas precisamente para evitar esa situación era el federalismo. Fue uno de las determinaciones acá en el Cabildo de Santa Cruz. ¿Qué posibilidades hay de eso? Mire, yo creo que en los cabildos nosotros no vamos a valorar el tema de que la gente haya propuesto, sino que algunos líderes de oposición han propuesto algunas cosas tal vez al calor del momento electoral. Y creo que sí tenemos que valorar el tema del federalismo. Implica gran responsabilidad para el pueblo boliviano. Y creo que antes de hablar de federalismo y de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, tenemos que valorar si realmente tenemos las condiciones para encarar ese proyecto de transformación. ¿Usted cree que no hay todavía? Nosotros creemos que aún no tenemos las condiciones necesarias. Acordémonos, precisamente... ¿Qué faltaría? Mire, precisamente, yo quiero abordar 3 o 4 puntos centrales al respecto. Primero, precisamente en un cabildo, hace poco más de 10 años, en Santa Cruz, se pidió autonomía, se gritó autonomía. Y hemos emprendido el camino hacia la autonomía. Se ha votado en la Constitución Política del Estado por un Estado unitario con un régimen autonómico. Y estamos en plena construcción de esa autonomía. 10 años han pasado de que se ha aprobado esa Constitución Política del Estado, se ha hecho referendo, se ha hecho asamblea constituyente. Y estamos en plena implementación de esa autonomía. Hay un nivel de descentralización increíble. ¿Ha sido positivo este proceso? Sí, es positivo. ¿Y por qué no sería el federalismo Está siendo positivo este proceso. Estamos hablando de un régimen autonómico, donde tenemos un sistema de descentralización único en el mundo. Creo que somos un sistema descentralizado de los más descentralizados que existen en el mundo. Tenemos municipios, o sea, autonomías municipales, autonomías indígenas, autonomías regionales, autonomías departamentales, y todos tienen el mismo rango de preferencia ante la Constitución Política del Estado, ¿no? Eso por un lado. Hemos demandado autonomía. Estamos iniciando ese camino de construcción de autonomía. Después de 10 años, vamos a decir, bueno, no nos gustó. En otro cabildo decimos, no, queremos federalismo. No nos gustó la autonomía. Sería irresponsable que el pueblo boliviano ha decidido en su conjunto, mediante asamblea constituyente, aprobación de constitución, abordar y emprender el camino de autonomía y empezando ello, cambiar de visión y irnos a un Estado federal. ¿Es un cambio o una profundización de la misma visión? No es una profundización, es un cambio, ¿ya? El segundo elemento, tenemos al entrar a un Estado federal, tenemos una nueva jerarquización de las autonomías. Es decir, se potencia el nivel medio que son los gobiernos, los estados que se crearían en este caso, y tendríamos que debilitar las autonomías municipales, las autonomías locales, municipales, indígenas, es decir, perderían incluso competencias en favor en favor del Estado federal, que sería en este caso los departamentos. Es decir, se retrotrae, se encapsula, todos los municipios y las autonomías indígenas tienen que supeditarse a cada uno de sus estados. Es decir, al estado de Santa Cruz deben supeditarse todos los municipios. Es decir, prácticamente habría un debilitamiento de las autonomías locales en favor de potenciar un centralismo departamental, que en este caso serían los estados. Y en un análisis que hemos realizado en el Viceministerio de Autonomías también, de las experiencias que tenemos de federalismo en diferentes partes del mundo, es decir, es una cuestión, no es tan fácil, económicamente también resulta caro, por eso necesitamos tener cierto desarrollo equitativo del país. Todos los departamentos tienen que tener una capacidad de generar sus propios recursos más o menos igual, para que no estemos en desigualdad de condiciones unos departamentos con otros, porque habrían departamentos dependientes de otros. Hemos visto que es prácticamente imposible, inviable, un Estado federal si no se aplica un impuesto al salario. Y usted se recordará, querida Gabriela, ¿cuál fue el detonante para la guerra del gas en el año 2003? Precisamente un impuesto del 12,5% al salario de los bolivianos. Y los estados federales en estos momentos en el mundo, para poder sostener su estructura y que sean viables, tienen impuestos al salario de hasta el 53%. Varía, algunos tienen 45%, otros 33%, otros 20%. Pero imagínense, en Bolivia se ha desatado una guerra por un impuesto del 12,5%. Necesariamente
tendremos que implementar un impuesto para implementar el federalismo en Bolivia, de un impuesto superior al 12, al 20%, qué sé yo, para sostener eso. O sea, es decir... Ese sería el principal argumento, entonces. No, hay varios argumentos. Hay varios argumentos. Yo no estoy en desacuerdo, ¿ya? No estamos en desacuerdo. Bolivia necesita todavía construir el modelo autonómico, terminar de construirlo, madurarlo, con ello desarrollar en su conjunto el país y en algún momento ese modelo autonómico, ese desarrollo económico que se va a lograr en base al modelo autonómico, dará las condiciones en su momento para que Bolivia ya piense realmente en cambiar tal vez hacia el mercado Muchísimas federal. gracias, viceministro. Será un tema que debatiremos en otra oportunidad a profundidad. Continuamos con más en nuestro resumen de noticias a continuación.